Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Yo como siempre súper emocionado de estar aquí con ustedes, listos para sumergirnos en un tema que, bueno, digamos que ha sacudido el mundo del entretenimiento, especialmente para los fanáticos de las series turcas. Hoy vamos a hablar de algo que honestamente nadie se esperaba. Prepárense porque la noticia que les voy a contar hoy es explosiva, una bomba que ha dejado a todos con la boca abierta, y no estoy exagerando. ¿Están listos? Agárrense fuerte. Porque el 14 de septiembre de 2025, el mundo entero fue sacudido por una noticia que involucra a dos nombres que por sí solos ya encienden la chispa de la emoción, Can Yaman y Demet Özdemir. Ya saben de qué hablo, ¿verdad? Exacto, una noticia que nos tomó a todos por sorpresa. Y no me refiero a que hayan grabado una nueva serie, aunque quién sabe. Nunca digas nunca. Pero no, esta vez la sorpresa es mucho mayor. Y antes de que me olvide, si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, dale a me gusta si este tema te interesa tanto como a mí. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el drama. El 14 de septiembre de 2025, las redes sociales estallaron. Twitter, Instagram, Facebook, todo era un hervidero. Y la razón fue una sola, una noticia que involucraba a Can Yaman y Demet Özdemir. Para quienes no los conocen, les hago un pequeño resumen. Can Yaman es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y, admitámoslo, su atractivo físico. Protagonista de series como Erkencikus, Pájaro Soñador, o By Mr. Incorrecto, Can se ha convertido en un icono global. Su ascenso a la fama fue meteórico, y su nombre se convirtió en sinónimo de éxito. Su dedicación al trabajo, su profesionalismo y su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes lo consolidaron como uno de los actores más versátiles de la industria. Su personalidad, a menudo descrita como enérgica y apasionada, le ganó una base de seguidores leales que lo apoyaban en cada proyecto que emprendía. Y Demet Özdemir, por su parte, es una actriz turca increíblemente talentosa y hermosa, conocida por sus papeles protagónicos en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, compartiendo pantalla justamente con Can, o Doğduğun Ev Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino. Su química con Can en Erkencikus fue, y sigue siendo, legendaria. Los fanáticos de la serie y del chip entre ellos, soñaban con que la magia de la pantalla traspasara la realidad. Demet, con su gracia natural y su habilidad para transmitir emociones complejas, se convirtió en un referente para muchas jóvenes actrices. Su capacidad para conectar con el público, su elegancia y su dedicación a su oficio la convirtieron en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía y del mundo. Su trayectoria, marcada por la perseverancia y el trabajo duro, inspiró a muchos a perseguir sus sueños. Pues bien, volviendo al 14 de septiembre de 2025, la noticia fue su compromiso. Sí, lo escucharon bien. Can Yaman y Demet Özdemir, quienes habían mantenido una relación discreta, habían decidido dar el siguiente paso, casarse. La noticia resonó en todos los rincones del planeta. Los medios de comunicación internacionales se apresuraron a informar sobre la noticia, y los fanáticos de todo el mundo inundaron las redes sociales con mensajes de felicitación y emoción. El anuncio del compromiso se convirtió en el tema de conversación más importante del día, eclipsando cualquier otra noticia relevante. El impacto fue tal que se convirtió en un fenómeno global, demostrando el alcance del poder de las redes sociales y la influencia de las celebridades. Imagínense la reacción de los fans. Un caos total. Las redes sociales colapsaron. Los hashtags relacionados con ellos dos se volvieron tendencia mundial en cuestión de minutos. Los medios de comunicación internacionales se hicieron eco de la noticia. Era el tema del momento. Las plataformas digitales explotaron con comentarios, publicaciones, memes y vídeos que celebraban la noticia. Los fanáticos eufóricos compartieron sus sentimientos y expresaron su alegría por la pareja. Se crearon grupos de discusión, foros y comunidades online dedicadas a analizar cada detalle del compromiso y a anticipar los eventos futuros. El impacto cultural fue significativo, generando una ola de optimismo y esperanza entre los seguidores de la pareja. Pero, ¿cómo fue que se llegó a esto? Después de Erkencikus, ambos actores tomaron caminos separados.
Can Yaman se enfocó en proyectos internacionales, explorando nuevas oportunidades y expandiendo su carrera en mercados extranjeros. Demet Özdemir continuó su carrera en Turquía, protagonizando series y películas que demostraron su versatilidad y su talento. Aunque se les había visto juntos en algunas ocasiones en eventos públicos y reuniones de amigos, nunca confirmaron oficialmente una relación. Los rumores siempre estuvieron ahí, alimentados por la química innegable que tenían, pero la discreción fue la constante. Ambos, celosos de su privacidad, decidieron mantener su vida personal alejada del escrutinio público, lo que incrementó la expectación y el interés en su posible relación. Se dice que fue un encuentro casual, una cena de amigos, lo que los volvió a acercar. Después de un tiempo se reencontraron en un evento benéfico en Italia, donde se sintieron atraídos de nuevo el uno por el otro. Una conexión que nunca se había ido del todo, una chispa que solo necesitaba el momento adecuado para volver a encenderse. Comenzaron a pasar más tiempo juntos, a viajar discretamente, a compartir pequeños momentos que con el tiempo se volvieron más frecuentes y evidentes. El reencuentro reavivó la llama de su relación, y gradualmente se fueron enamorando nuevamente. Las miradas cómplices, las risas compartidas y los gestos de afecto se hicieron más frecuentes, revelando una conexión profunda y duradera. Y entonces llegó el anuncio. Un anuncio oficial a través de sus redes sociales, con una foto que resumía toda su felicidad. Una foto sencilla, pero que hablaba por sí sola. Ahí estaban sonrientes, felices, con un anillo que brillaba en la mano de Demet. La leyenda que acompañaba la imagen era corta pero significativa, sí. Para siempre. La elección de las redes sociales como medio para anunciar el compromiso fue estratégica, permitiendo a la pareja compartir su felicidad directamente con sus seguidores y controlar la narrativa. La sencillez de la foto y la brevedad de la leyenda reflejaron la autenticidad de su relación, dejando de lado la ostentación y enfocándose en la esencia del amor. La noticia tomó por sorpresa a muchos. Algunos incluso dudaron de su veracidad. ¿Era una broma? ¿Una estrategia de marketing? Pero no, era real. Era el amor en su máxima expresión. Las reacciones fueron diversas, desde la incredulidad hasta la alegría desbordante. Los fanáticos, tras superar la sorpresa inicial, celebraron la noticia con entusiasmo, expresando su felicidad y su apoyo a la pareja. Las especulaciones sobre los motivos detrás de su discreción y sobre el futuro de su relación comenzaron a circular, alimentando el interés mediático y la curiosidad de los seguidores. A partir de ese momento, los detalles de la boda comenzaron a filtrarse. Se supo que la ceremonia sería íntima, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos. Querían una boda especial, lejos del bullicio y la presión mediática. Eligieron un lugar que reflejara su personalidad y sus valores, donde pudieran celebrar su amor en un ambiente privado y acogedor. La planificación de la boda se convirtió en un tema de conversación recurrente y los detalles, aunque escasos, generaron gran expectativa. La boda se celebró un mes después, el 14 de octubre de 2025, en una ceremonia privada en Italia, tierra natal de la familia de Can. La elección de Italia como escenario para la boda fue significativa, ya que representaba un homenaje a sus raíces y un gesto de cariño hacia sus seres queridos. Las medidas de seguridad fueron extremas, protegiendo la intimidad de la pareja y garantizando que la ceremonia se desarrollara sin interrupciones. La privacidad fue la prioridad y los invitados recibieron instrucciones estrictas sobre la confidencialidad de los detalles. Las fotos de la boda fueron un sueño. Demet, radiante con un vestido de novia espectacular, diseñado por un reconocido modisto italiano, reflejaba la elegancia y la belleza de la novia. Can, elegante y enamorado como nunca antes, lucía un traje impecable que resaltaba su atractivo y su carisma. El escenario, decorado con flores y luces, creaba una atmósfera mágica y romántica. Cada detalle, desde la elección de los colores hasta la música, fue cuidadosamente planeado para crear una experiencia inolvidable. El evento fue una verdadera celebración del amor. Los invitados, seleccionados cuidadosamente por la pareja, compartieron momentos de alegría y emoción, creando un ambiente de complicidad y felicidad. Las risas, la música y los brindis se prolongaron durante toda la noche, creando recuerdos que perdurarían para siempre. Los medios de comunicación que intentaron acercarse al lugar no pudieron, ya que la privacidad era la prioridad.
Se filtraron algunas fotos, tomadas desde lejos por fotógrafos paparazzi, pero la mayoría fueron compartidas por los propios novios en sus redes sociales, queriendo que fueran los fanáticos quienes presenciaran el gran momento. A partir de ese día, Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en la pareja más envidiada y admirada del mundo del espectáculo. Sus fans celebraron su amor y les desearon lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas. La boda, que se mantuvo en secreto hasta el último momento, se convirtió en un ejemplo de cómo celebrar el amor de forma auténtica y personal. Los mensajes de felicitación y los buenos deseos inundaron las redes sociales, demostrando el cariño y el apoyo que la pareja recibía de sus seguidores. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de esta historia? Primero, que el amor puede encontrarte en el momento y lugar menos esperado. Que las segundas oportunidades existen. Y que a veces, la magia del cine puede trasladarse a la vida real. La historia de Can y Demet nos recuerda que el amor puede surgir en cualquier momento y lugar, incluso en medio de la fama y el éxito. Nos enseña que el pasado no define el futuro, y que las segundas oportunidades pueden ser incluso más valiosas que las primeras. Nos muestra que la magia del cine puede trascender la pantalla y convertirse en una realidad tangible, donde el amor y la felicidad son los protagonistas. Esta historia nos recuerda que a pesar de la fama y la presión mediática, el amor verdadero puede triunfar. Que la felicidad reside en las pequeñas cosas y en la compañía de la persona amada. La historia de Can y Demet es un testimonio de que el amor verdadero puede resistir las adversidades y florecer incluso en las circunstancias más difíciles. Nos recuerda que la felicidad no se encuentra en la fama ni en la fortuna, sino en la conexión profunda y en el apoyo incondicional de la persona amada. Además, el hecho de que ambos hayan logrado mantener su relación en secreto por tanto tiempo demuestra que, con discreción y respeto mutuo, es posible proteger la intimidad en un mundo donde la exposición pública es la norma. La capacidad de Can y Demet para mantener su relación en secreto es un ejemplo de cómo es posible proteger la intimidad en un mundo donde la privacidad es cada vez más difícil de preservar. Demuestra que con discreción, respeto mutuo y determinación, es posible mantener la privacidad incluso en el mundo del espectáculo. Y por último, pero no menos importante, nos enseña que la esperanza es lo último que se pierde. Para todos aquellos que soñaban con ver a Can y Demet juntos, este era el final feliz que tanto esperaban. Y para aquellos que no, fue una linda historia de amor que demuestra que el amor puede llegar de la forma más inesperada. La historia de Can y Demet nos recuerda que la esperanza es un sentimiento que nunca debemos perder, y que el amor puede llegar de la forma más inesperada, sorprendiéndonos y llenando nuestras vidas de alegría. Por supuesto, las especulaciones sobre su futuro no se hicieron esperar. ¿Tendrán hijos? ¿Seguirán trabajando juntos? ¿Cómo será su vida de casados? Todas esas preguntas solo el tiempo podrá responderlas. Las especulaciones sobre el futuro de la pareja son inevitables, y los fanáticos esperan ansiosamente noticias sobre sus planes. ¿Adoptarán hijos? ¿Volverán a trabajar juntos en un proyecto? ¿Cómo será su vida familiar? Estas preguntas son naturales, y solo el tiempo revelará las respuestas. Pero por ahora, lo que importa es que ambos son felices, que se aman y que están construyendo un futuro juntos. Y eso, amigos míos, es lo único que realmente importa. Lo más importante es que Can y Demet han encontrado la felicidad juntos y están construyendo un futuro basado en el amor, el respeto y la complicidad. Ese es el verdadero triunfo, y es lo que realmente importa. En resumen, el 14 de septiembre de 2025, el mundo se paralizó por la noticia del compromiso de Can Yaman y Demet Özdemir. Una historia de amor que demostró que la magia de la pantalla puede hacerse realidad y que, a pesar de la fama y la exposición, el amor verdadero puede triunfar. Una boda privada, una celebración de amor y, por supuesto, la envidia de todos los fanáticos. La historia de Can y Demet es un recordatorio de que el amor verdadero puede triunfar, incluso en las circunstancias más difíciles, y que la felicidad se encuentra en las pequeñas cosas y en la compañía de la persona amada. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya gustado y que se hayan emocionado tanto como yo al revivir esta increíble historia. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció esta noticia, si ustedes también eran fans de esta pareja, o si simplemente les gustó la historia. Me encantaría leer sus opiniones. La historia de Can y Demet ha dejado una huella imborrable en el mundo del entretenimiento, y su amor continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo.
No olviden dejar un me gusta si este vídeo les pareció interesante, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.